Buenas tardes. El tema de hoy en Historia del Derecho Mexicano va a ser el tema relativo a las tierras. En primer lugar, vamos a ver lo que es la propiedad de los indios. Las tierras indígenas fueron incorporadas a la estructura de los conquistadores, con criterios y medidas agrarias muy diferentes de las prehispánicas. Les fueron reconocidas sus propiedades y variación en la distribución conforme al grado de desarrollo cultural de las poblaciones aborígenes. Las autoridades virreinales fueron las encargadas de reorganizar la propiedad indígena de la siguiente forma. Concentración de las diferentes etnias en unidades urbanas a partir del año 1500 con el otorgamiento de nuevas tierras. Promoción de la colonización dirigida, donde surgieron títulos de propiedad como protección contra los posibles abusos. Se buscó que el indígena fuera un campesino capaz y autosuficiente para abastecer los núcleos urbanos y las zonas de explotación minera. En los alrededores de los pueblos indios se extendieron las propiedades ganaderas, de hacienda y los latifundios. El trazo de los pueblos indios se hacía conforme a la misma estructura urbana que los pueblos españoles, la cuadrícula del terreno. Las poblaciones variaban de 300 a 400 vecinos sobre un espacio de 500 varas medidas desde el centro. Aumentó el fundo a 600 varas. Cada pueblo dotado de tierras comunales y de utilidad pública, que era la base de su abastecimiento, en donde se encontraba el ejido. Los indígenas podían tener su ganado separado de los españoles. La propiedad privada indígena subsistió y la corona la protegió al prohibir en 1503 que se vendiera a cambio de cuentas de vidrio, sino a precio justo. Los caciques cometían constantes fraudes mediante la venta de tierra comunal, por lo que volvió rígidos los procedimientos en venta de tierras de indios, ya que se exigió autorización para ellos. El siguiente tema es la propiedad privada comunal de ciudades, villas y lugares. La propiedad privada. El origen del derecho sobre la propiedad de tierras se reguló en las capitulaciones, instrucciones y ordenanzas sobre descubrimientos, conquistas y poblaciones. Por merced del rey y por repartimiento gratuito de la tierra, se completaba la propiedad particular en los primeros años del siglo XVI. Las condiciones que el particular requería para adquirir su propiedad eran edificar dentro de los 5 años siguientes en el solar que le habían concedido, o que se trabajara la tierra, o que se comprometiera a no donar sus bienes a la iglesia. Respetar el derecho de la corona sobre las minas y no afectar los intereses existentes de las comunidades indígenas. La tierra fue el medio que tuvo la corona para pagar el esfuerzo del conquistador y la repartición que hizo sobre tierras realengas al particular, criollo, mestizo o recién llegado a las Indias, que la pidiera. Era con el fin de colonizar. En un principio la corona entregaba las tierras en forma gratuita. Poco a poco fue imponiendo un precio para su adquisición. Con la reforma agraria de 1591 se obtenía dinero con la expedición de los títulos de propiedad y composición de los mismos que tuvieran defectos, por medio del pago, multas o aportación económica. Se crearon los juzgados de tierras, que tenían como función principal solucionar los conflictos de la materia, corrección de problemas de propiedad, composición y venta, además de recaudar las deudas contraídas por los propietarios rurales y depositarlas en la Real Hacienda. Llevar el registro con direcciones de las propiedades, tierras, aguas, sitios del Real Patrimonio y se poseyera
título ni justa causa. Venta de baldíos, composición de tierras de indios e iglesia, entre otras. Al mismo tiempo que se formó la propiedad privada, surge la propiedad comunal de las ciudades y villas, a las que se le adjudicaban solares de propios y tierras, junto con una declaración de aprovechamiento de montes, pastos y aguas. Respecto a la regularización y organización de la tenencia de la tierra y así de aguas como regalía de la corona en Indias, se tomaron 4 criterios. El primero de ellos, todo territorio pertenecía originalmente a la corona. Las aguas, los montes y pastos debían disfrutarse en común, con excepción de los que disponía la corona. El fomento a la producción agrícola y minera le correspondía a la corona, y el interés de la comunidad siempre tenía preferencia sobre el de los particulares. El bienestar de los indios debía de estar en el centro de la política real. Los funcionarios encargados de los conflictos surgidos en esta materia eran el cabildo, los jueces de aguas y algún mediador enviado por las audiencias, quienes debían de respetar el derecho preferente a las aguas por parte de la comunidad indígena sobre las haciendas y tierras españolas. Los litigantes debían demostrar sus derechos con el título de propiedad o un uso del agua desde el tiempo inmemorial. La propiedad corporativa, que se refiere a la propiedad de la iglesia e inicio de la desamortización. Tenemos que la administración española intentó evitar las grandes concentraciones de tierra en manos de la iglesia, por lo que se condicionaba al propietario que iba a adquirir una propiedad a no donar ni vender al clero sus tierras, sin que diera resultado, lo que trajo como consecuencia que a mediados del siglo XVIII se iniciara con los procesos de desamortización de bienes. Dentro de la estructura eclesiástica se distingue entre el clero secular y el clero regular. El primero se conformaba por la jerarquía, comprendida entre los adjuntores y párrocos, hasta los obispos, arzobispos y cardenales. El clero regular se integraba por clérigos que obedecían una regla en particular, que son los principios que rigen la organización monástica a la que pertenecen. Es así que con el clero secular se dio origen a una serie de donaciones de las tierras que los indios destinaban a sus sacerdotes y templos, que pasaron a manos de la iglesia para su sostenimiento. Además, en la segunda mitad del siglo XVI se dio la posibilidad de que iglesias y monasterios poseyeran tierras concedidas o vendidas por los particulares, no realengas, las que al momento de entrar al dominio eclesiástico dejaban de contribuir tributariamente al gobierno, lo que comúnmente se denominó tierras en manos muertas. Con ello, la propiedad rural de la iglesia y de sus integrantes en lo individual aumentó de forma importante. Sus propiedades se destinaban al aprovechamiento agrícola y asistencial a cargo de la Compañía de Jesús. Para el siglo XVII, las órdenes y congregaciones tenían la posesión de grandes extensiones rurales exentas de impuestos. Con ello dañaban al Estado y al clero diocesano, que dejaban de percibir los diezmos. En 1375 se puso fin a esta situación, ya que mediante negociaciones entre la Santa Sede y el Estado, se reconocía que tenían que pagar impuestos todas las nuevas propiedades que fueran incorporadas al patrimonio eclesiástico. Con la expulsión de la Compañía de Jesús de las posesiones españolas en 1762, se da inicio al proceso de desamortización. Esto trajo como consecuencia un importante recorte en la actividad económica y productiva en el ámbito rural. Este proceso continuó a principios del siglo XIX. Para 1804 se creó la Junta de Consolidación, encargada de la venta de fondos rústicos y urbanos que sostenían algunas asociaciones piadosas. Con esto se suscitaron grandes cambios, siendo uno de los motivos
del inicio del movimiento de la independencia, pero no solo del inicio del movimiento de la independencia, sino que también tuvo que ver con lo que después fue la guerra de reforma.